Bueno, este libro que acabo de publicar, que se llama Segunda República, de Esperanza al Fracaso, es un libro en el cual quiero explicar lo que desde mi punto de vista fue la mayor tragedia política, la mayor tragedia social, la mayor tragedia de España durante el siglo XX, como fue el fracaso de la Segunda República. Y en mi opinión fue un fracaso innecesario. Es decir, yo pienso que la Segunda República pudo haber sido un régimen muy positivo para España, un régimen que podría seguir vigente en el día de hoy, simplemente con que hubiera respondido a sus principios fundacionales, que el principio fundacional era construir una democracia. Desgraciadamente, debido pues a actuaciones nada buenas de gran parte de la clase dirigente, tanto en los partidos políticos como en los sindicatos, pues llevaron a que en lugar de ser un régimen inclusivo, fuera un régimen autodestructivo que terminó por llevar pues a una destrucción del propio Estado de Derecho, destrucción de la democracia, y luego, no necesariamente, pero en parte motivado por eso, pues a una guerra civil y una dictadura de 40 años, lo cual es algo lamentable que desde luego los españoles nos podíamos haber ahorrado perfectamente. Bueno, yo creo que empieza por cierto sectarismo. Es decir, cuando los republicanos llegan al poder en abril de 1931, llegan de manera irregular. Llegan como producto de unas elecciones municipales, que no es un procedimiento habitual para cambiar un régimen, y llegan también porque el rey Alfonso XIII, y digamos las instituciones del Estado y en general pues los monárquicos aceptan que esas elecciones municipales sean interpretadas como un plebiscito y entonces renuncian al poder y Alfonso XIII se va de España. A mí me parece que eso podía haber sido y debía haber sido una excelente base para promover precisamente un régimen para todos los españoles, en lugar de un régimen sectario para una determinada concepción del republicanismo. Y yo creo que en ese sectarismo es cuando empieza el problema. El problema se manifiesta clarísimamente un mes después, el 14 de abril toma posesión el gobierno republicano y el 11 de mayo es cuando se producen los incendios de iglesias y conventos en Madrid, que siguen luego en otras partes de España, y entonces el gobierno, en lugar de proteger la ley y proteger los bienes y proteger el Estado de Derecho, pues el gobierno se alinea con los que están incendiando las iglesias y culpa a las iglesias y a los conventos de haber provocado. Claro, ahí es donde empieza el problema. Es decir, exactamente menos de un mes después de la proclamación del régimen. Periodo de Frente Popular. En el periodo de Frente Popular, los dos grandes bloques políticos, es decir, el Frente Popular y por otro lado que había sido la Confederación de Derechas, tenían un sector moderado y un sector radical, un sector extremista. Del sector moderado de la Frente Popular participaban claramente la Izquierda Republicana de Azaña, la Nueva República de Martínez de Barrio, incluso un sector del Partido Socialista. Sí, Prieto, por ejemplo, y Besteiro, por supuesto, ¿no? Y luego también en la derecha pues había un amplio sector moderado del que formaban parte, desde luego, la CEDA, su principal partido de Creación Popular, los agrarios, los catalanistas de la Lliga Regionalista de Cambó y de Ventosa. Es decir, había suficiente, yo creo que eran más en el Congreso de los Diputados los moderados que los extremistas. Pero por ese enfrentamiento que había entre unos y otros, en lugar de aliarse los moderados, cada facción moderada se alió con sus respectivos extremistas. Es decir, Azaña, Prieto y Martínez Barrio no quisieron ponerse enfrente de Francisco Largo Caballero, que era el líder extremista y revolucionario, y al mismo tiempo Gil Robles pues no terminó incluso limitó los acercamientos que hubo en la primera del 36 entre la CEDA y el Partido Socialista, en concreto con Prieto. Y al final la CEDA de Gil Robles terminó financiando y apoyando el golpe de Estado contra el gobierno.
Eso es terrible. Hay unas declaraciones suyas que las publica una semana antes del comienzo de la guerra el News Chronicle, un periódico de Londres, porque Lago Caballero a primeros de julio había ido a Londres a asistir a una reunión de la Federación Sindical Internacional. Y entonces hace unas declaraciones que publica ese periódico británico. Pero es que además no es que las publicara un periódico de Londres, es que a mí me lo contó un veterano periodista ya fallecido que firmaba Augusto Asía, en realidad Felipe Fernández Armesto, que era el corresponsal de La Vanguardia en Londres. Y él personalmente me contó que en una cena que hubo en la embajada española en Londres en honor de Largo Caballero, y a la cual fueron invitados corresponsales extranjeros, a él se le heló la sangre en las venas cuando le oyó a Largo Caballero decir que el problema de España lo solucionaba un baño de sangre. La guerra empieza en julio del 36. Aquí en el 34 es una rebelión de una buena parte de las fuerzas políticas sindicales, porque participa fundamentalmente el UGT y el PSOE. Al UGT y el PSOE le secundan en determinadas partes de España el Partido Comunista y la CNT, el sindicato anarcosindicalista, y luego en Barcelona la Esquerra Republicana de Cataluña. Eso en conjunto suponía aproximadamente como una cuarta parte de la opinión, de una cuarta parte de la sociedad. Y entonces es una rebelión contra el Estado de Derecho republicano, por lo tanto es una rebelión ilegal e ilegítima. Desde luego quería hacerse con el poder, utilizaba, y lo dice expresamente en su programa, en su proyecto, que lo que querían tenía características de guerra civil, pero no es solamente una guerra civil. ¿Por qué? Porque no hay dos bandos, no hay media España contra otra media España. No, es una cuarta parte de España contra el resto. Y entonces, si el resto no actúa con criterio de guerra civil, sino que la mayoría, bajo el gobierno de Alejandro Lerroux, mayoría que utiliza los poderes del Estado, es decir, utiliza el ejército y la fuerza de orden público. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no es guerra civil. ¿Es un preludio a la guerra civil? Sí, pero no es la guerra propiamente dicha. Pasa fundamentalmente durante el periodo del Frente Popular, es decir, entre febrero y julio de 1936. ¿Por qué? Pues porque las prácticas de los revolucionarios españoles, es decir, la censura de prensa, la extrema violencia política que no es atajada convenientemente, los saqueos, incendios y asaltos pues a iglesias, a periódicos de la oposición, etcétera, a la serie de partidos de la derecha, nada de eso formaba parte de las prácticas democráticas normales en ninguna democracia. De hecho, ya en el mes de marzo, cuando apenas lleva un mes el Frente Popular en el poder, el Frente Popular francés, que tenía elecciones convocadas para primeros de mayo, estaba muy preocupado porque les pudieran confundir con el Frente Popular español. Decía que nosotros no somos eso, le Front Populaire. Nosotros no somos le Front Populaire, somos el Frente Popular. Y de hecho la política que hace el Frente Popular francés no tiene nada que ver con la que hace el Frente Popular español. No es una política revolucionaria, es una política reformista y desde luego con respeto a las normas del Estado de Derecho. Sí, naturalmente pues de acuerdo con su ideología. Bueno, pero no pone en riesgo el sistema. Y luego, en el caso de las democracias anglosajonas y nórdicas, pues estamos hablando de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Holanda, de Suecia, Dinamarca, tal, lo que no podían admitir de ninguna manera era el uso de la violencia por parte de los sindicatos. Se lo dicen a Largo Caballero a primeros de julio del 36 en la reunión de las sindicales en Londres, y luego muchísimo menos los ataques a las iglesias, los ataques a la religión. Eso es algo que les ponía de los nervios. De hecho, y en contra de lo que algunos dicen o piensan, durante los primeros meses de la guerra, la opinión pública de las democracias está con los rebeldes, no está con el gobierno del Frente Popular. Sí, tampoco hay que extender lo que fue una actitud de la clase política y sindical, de clase dirigentes de elites, a que fue el conjunto de la población. Es decir, para los que estaban metidos en esa confrontación, desde luego estaban deseando matarse entre ellos, una cosa, porque ya lo estaban haciendo, llevaban varios meses haciéndolo. Es decir, entre febrero y julio del 36 hay aproximadamente 400 muertos, o sea, una media de unos 3 muertos diarios, en número redondo. Es decir,
de violencia política. Es terrible, claro. Es decir, al mes aproximadamente pues 90. Bueno, algún mes hubo más, otro mes hubo menos, pero en torno a 90 muertos de violencia política al mes entre unos y otros. Pero claro, ahora, ¿eso era la mayoría de la sociedad? En absoluto. Es decir, en un libro próximo que espero publicar a comienzo del año que viene, a la hora, por ejemplo, de establecer el voluntariado una vez que inicia la guerra, cuántos jóvenes más voluntarios, teniendo en cuenta que los jóvenes siempre son la parte, digamos, más radical, más comprometida. Bueno, pues únicamente el 10% de los jóvenes españoles fueron voluntarios a la guerra, aproximadamente el 5% de un bando y el 5% del otro. El 90% de los jóvenes españoles, que de luego representaban al 90% de la sociedad, no fue voluntaria a la guerra, fue la guerra de manera involuntaria, no quería la guerra de ninguna de las maneras. Esa era la auténtica sociedad española. Entonces, por eso yo estoy muy de acuerdo en que no hay que hablar de dos Españas. No. La primera España era la España que no quería el enfrentamiento. Y las otras eran, en todo caso, la segunda y la tercera. Muy inferiores, tanto en número como en calidad moral y política. Sí, pero hubo una diferencia importante. Y vamos, por ejemplo, a tocar la distinta actuación ante dos crisis separatistas en Cataluña. En octubre de 1934, el presidente de la Generalitat, Luis Companys, proclama el Estado catalán de la República Federal Española. Un galimatías que es muy difícil incluso de comprender hasta hoy en día. Bueno, y ahora, pues hace poco más de un mes y medio, 2 meses, pues se ha proclamado por parte del presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, y bueno, y el gobierno de la Generalitat, igual que entonces, se ha proclamado la República Catalana Independiente. Bueno, ¿qué pasó en octubre del 34 y qué ha pasado ahora? En octubre del 34 lo que pasó fue que el gobierno de la República decretó el estado de guerra y utilizó desplegó el ejército por Barcelona y utilizó las fuerzas militares, aparte del orden público, para combatir a la Generalidad. Y se emplazaron cañones en la plaza de San Jaime, y aunque dispararon sin espoleta, con lugar únicamente en la energía cinética del proyectil, pero bombardearon el Palacio de la Generalidad. Hubo docenas de muertos. En fin, ahora, aquello era lo que era, Segunda República. Ahora, en la democracia que tenemos ahora, pues ¿qué ha pasado? Ha pasado primero, no se ha desplegado el ejército, no se ha declarado el estado de guerra, nadie ha disparado un solo tiro. Es decir, el gobierno ha actuado de acuerdo con los instrumentos del Estado de Derecho, mediante una votación en el Senado respaldada por la inmensa mayoría del Senado, es decir, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, y se ha actuado conforme a la ley. No tiene nada de eso, es la diferencia entre aquel régimen republicano de hace 80 años y la democracia actual. Ahora tenemos una verdadera democracia. Como gobernante no fue un demócrata, fue un acérrimo adversario de la democracia. Y vamos a recordar algunas actuaciones suyas. Primera actuación. Cuando en 1930 se establece el gobierno provisional republicano, el que le da el poder a 1931, entonces ellos recaudan un dinero y la mayor partida del presupuesto la dedican a comprar armas, a comprar pistolas, que Azaña, presidente del Ateneo, las guarda entre los libros de la biblioteca del Ateneo. Eso no es la actuación de un demócrata, como resulta evidente. Luego, cuando llega el mes de mayo de 1931, él dice que dimite si el gobierno condena y actúa contra los que están incendiando las iglesias y los conventos en Madrid, en reunión del Consejo de Ministros. Más adelante, cuando él se convierte en presidente del Consejo de Ministros, es decir, en jefe de gobierno, en octubre de 1931, él promueve personalmente la llamada Ley de Defensa de la República, que era una ley que anulaba los derechos y libertades que iba a proclamar la Constitución.
Es decir, antes de la Constitución se aprueba definitivamente a 1 de diciembre. Pues mes y medio antes, a finales de octubre, ya el señor Azaña ha promovido que los derechos y libertades que la Constitución reconoce quedan sin efecto. Luego fue muy duro, enormemente duro, en la represión de las insurrecciones anarquistas. El episodio más famoso es el de Casas Viejas, con una veintena de muertos en enero de 1933, pero hay otros. No es el único en el cual Azaña, digamos, da unas instrucciones de una severidad extrema. Luego, cuando por fin pierde, su partido, que se queda con 5 escaños apenas, pierde las elecciones en noviembre de 1933, elecciones que ganan el centro y la derecha, básicamente el centro de Alejandro Lerroux y la derecha de Gil Robles, entonces él va a visitar al presidente del gobierno interino, que era Diego Martínez Barrio, para pedirle que se constituya un gobierno de izquierda, que ese gobierno convoque nuevas elecciones. Usted está pidiendo las elecciones, pedir las elecciones, usted no puede pedir al día siguiente que haya otras elecciones simplemente porque se ha perdido, y de un gobierno de izquierda actualmente para manipularlas. Es decir, eso no es propio de un demócrata. Luego, siguiendo con eso, cuando en el año 34 se produce la rebelión de Asturias, Azaña no se alinea con el Estado de Derecho republicano, con el gobierno legítimo y legal de Alejandro Lerroux, sino que critica el que hayan entrado en el gobierno 3 ministros de la CEDA. Pero si primero eso era absolutamente legal y legítimo. La CEDA había ganado las elecciones del año anterior. Es decir, luego la CEDA no hizo nada en contra de la Constitución. Eso tampoco es democrático. Y luego el principal error democrático, el error de Azaña, fue constituir el Frente Popular en el 36. Es decir, constituye un mismo frente, se alinea con los partidos que han dado el golpe de Estado, o la rebelión, como lo queramos llamar, en octubre del 34. Oiga, el Frente Popular es una alianza semigolpista. Y además, de acuerdo con las propias declaraciones de sus dirigentes, como Raúl Caballero, durante la campaña electoral, siguen en favor de la revolución, es decir, en contra del Estado de Derecho. Es decir, y luego, cuando llega por fin, vuelve al poder en febrero del año 36, es incapaz de adoptar medidas contra la violencia política. Nombra primero a un ministro de la Gobernación ridículo, que era un arquitecto que no tenía ni idea de estas cosas, y no ataja suficientemente la violencia política. Al final hay que decir, sin embargo, que él se da cuenta del error que ha cometido, y ya con la guerra empezada él tiene dos testimonios muy importantes. Uno es literario, que es la obra La velada en Benicarló, y el otro es el discurso que pronuncia en Barcelona el 18 de julio de 1938, a los 2 años de empezar la guerra, cuando reclama una política de paz, piedad y perdón. Desgraciadamente ya era tarde.